están desplazando, quizás no en cantidad ni geográficamente, pero sí en la cantidad de riqueza que generan, los que se basan en el conocimiento, sobre todo en el conocimiento científico y tecnológico, están desplazando en la cantidad de riqueza que generan a los sistemas de producción económica basados sobre todo en el trabajo manual, aunque sea un trabajo manual altamente calificado, pero finalmente un trabajo manual más que un trabajo intelectual. ¿Qué significa esto? Pues está relacionado con lo que les mencionaba antes, está relacionado con la idea y con el hecho, el fenómeno que se ha estado dando en el planeta entero, de que una industria como Microsoft, con un número mucho menor de empleados, pero de empleados de una muy alta calificación científica, seguramente para trabajar en Microsoft, pues lo menos que hay que tener es un postdoctorado en informática o en ingenierías o en alguna disciplina científica, con mucho menos empleados que Pemex y que cualquier industria petrolera o cualquier otra industria de las típicas de la sociedad industrial, crea una riqueza que es mucho mayor que la que crean estas otras industrias. Ese es el punto fundamental, que no es que se desplacen a las otras industrias, ni mucho menos que no importen los recursos naturales. Por algo tenemos las guerras que tenemos en este momento, peleándose por el petróleo, peleándose por el agua, que son las grandes guerras que vienen, ¿no? Pero lo cierto es que industrias biotecnológicas, industrias informáticas, industrias de software, son las que hoy en día están generando mayor cantidad de riqueza. Y entonces el concepto usual de sociedad del conocimiento se refiere a eso, a sociedades cuyas economías están basadas en el conocimiento, donde sobre todo el conocimiento se entiende conocimiento científico y tecnológico, que se incorporan a estos sistemas de producción económica. Y por esa razón, en muchas de las políticas públicas, económicas, educativas, se habla de la importancia de que pensemos en un país como México que transite hacia una llamada sociedad del conocimiento. Pero aquí enfrentamos un problema, y es que de la misma manera que el tránsito de las sociedades agrícolas a las sociedades industriales significó por una parte ciertamente una mayor creación social de riqueza con base en los sistemas tecnológicos que se desarrollaron a partir de la revolución industrial, por eso me quise remitir al principio hasta la revolución científica y la revolución industrial. Así como se creó mayor riqueza, eso no significó por sí mismo que esa riqueza se repartiera socialmente de una manera justa. Pues tenemos todo el desarrollo en el siglo XIX, todo el desarrollo en el siglo XX de las sociedades industriales, donde lo que vemos, si pensamos en el siglo XIX, son esas situaciones, pues también descritas en gran parte de la literatura y analizada también en gran parte por la historia, por la sociología, por las ciencias sociales, de cómo crece una clase social, el proletariado, los trabajadores de las grandes industrias, en condiciones de gran desigualdad que lleva consigo una gran injusticia social, en el sentido de que hay grandes sectores de la población que no pueden ni siquiera satisfacer sus necesidades básicas en un grado que nos pareciera aceptable, mientras que por otra parte hay una acumulación de riqueza en un muy pequeño sector de la sociedad. Entonces el riesgo que estamos enfrentando con estas transformaciones que estamos viviendo hoy en día es el de que este fenómeno puede repetirse en este tránsito y en la consolidación de una así llamada sociedad del conocimiento. Es decir, puede haber una gran concentración de la riqueza en un sector muy pequeño de la población. Lo estamos viendo ya. En nuestro país, piensan ustedes cuál es el sector de la población que concentra la mayor cantidad de riqueza. Luego hay un sector amplio,
pues que hemos visto deteriorado nuestro nivel de vida en los últimos años de una manera escandalosa, y luego hay un gran sector de excluidos de los beneficios del desarrollo económico, a donde no alcanza el desarrollo social y que desde luego están siendo excluidos de cualquier reparto social de la riqueza. Por eso, frente a ese concepto de sociedad del conocimiento, pasamos al siguiente. Nos quedamos aquí. Por eso, frente a ese concepto de sociedad del conocimiento, que es el que llamo usual, creemos que podemos contraponer un concepto distinto de sociedad del conocimiento, pero que no se refiera solo a la generación de riqueza con base en conocimiento científico y tecnológico, sino que en primer lugar atienda a la generación de riqueza con base en todo tipo de conocimientos, no solo científicos y tecnológicos, sino que si pensamos en un país como México, donde hay una gran diversidad cultural y una gran riqueza de conocimientos no científicos y tecnológicos en el sentido moderno que tienen muchos sectores de la población, pues que en primer lugar haya un aprovechamiento de todo tipo de conocimientos. Pero en segundo lugar, y de manera muy importante, que tenga sus tres apellidos: que sea una sociedad justa, que sea una sociedad democrática y que sea una sociedad plural. Entonces, la idea fundamental es sí buscar un desarrollo social, sobre todo social, en donde haya un aprovechamiento por parte de la sociedad de los conocimientos científicos y tecnológicos, pero de otros tipos de conocimientos no científicos. Piensen ustedes simplemente en los conocimientos tradicionales medicinales, la gran riqueza que hay en nuestro país de ese tipo de conocimientos, en muchos conocimientos tradicionales, de una relación más amable y más sustentable con el ambiente, en formas de cultivo, en formas de cultivar la milpa. Todo ese tipo de conocimientos tenemos nosotros también que fomentarlo y que saber aprovecharlo socialmente y que cuidarlo, y que nos lleve a una sociedad que sea justa, que significa, en primer lugar, que sea una sociedad en la que todos sus miembros puedan satisfacer sus necesidades básicas de acuerdo con formas que sean aceptables, de acuerdo con su cultura. Y el énfasis en que sean formas de satisfacer necesidades básicas aceptables de acuerdo con la cultura de cada quien atiende a la pluralidad de la que hablamos aquí. Por poner una caricatura, no es lo mismo pensar que la necesidad básica que todos tenemos de alimentación, de una ingestión de determinada cantidad de proteínas al día, pues se satisfaga para un hindú ofreciéndole carne de vaca, ¿no? Es por poner un ejemplo absurdo y extremo, pero que realmente, aunque sea caricaturesco, nos da el indicio de que la satisfacción de las necesidades básicas de vivienda, por ejemplo, en el sureste de México, en Chiapas, no se puede pensar que se va a satisfacer de la misma manera que las necesidades de vivienda para sectores urbanos en la Ciudad de México o en otras partes del Estado de México, sino que la manera en la que se deben entender las necesidades básicas de alimentación, de vivienda, de abrigo, de educación, etcétera, etcétera, tiene que pensarse en términos de la región en donde vive la gente, del ecosistema en el que vive la gente, de la cultura que tiene la gente de cuyas necesidades estamos hablando, y las maneras en las que se debe pensar en resolver, en satisfacer esas necesidades básicas, pues tiene que tomar en cuenta todos esos elementos, y sobre todo debe hacerse con la participación de la gente de cuyas necesidades estamos hablando y las necesidades que pensamos que deben satisfacerse. Y ese es el aspecto de democracia. Más que pensar en términos de una democracia formal a la que nos han acostumbrado, en la que vamos y votamos cada 3 o 4 años,
y luego pues a ver si se hace caso de nuestro voto